con nosotros esta tarde, en esta velada de poesía, con el nada más y nada menos que el poeta insigne que todos conocemos como Cavafis. Es un poeta que yo conocí en la facultad. Lo leí la primera vez que lees a un poeta, empiezas a conocer su tipo de poesía, empiezas a conocer un poco su idiosincrasia, cómo mueve el verso, si te deleita o no te deleita, y a mí me maravilló. Cavafis me maravilló. Y yo sabía que en algún momento haría algo con este poeta, ¿no? Y aproveché que esta es un aula abierta de humanidades para tratar el tema de Cavafis, que es un poeta que pertenece a un momento, a un contexto, y que pertenece a un modo de escribir la poesía. Así que agradeceros que estéis aquí con nosotros y espero que os guste. Nos acompaña hoy para luego la lectura, porque básicamente os cuento que primero yo voy a hacer una introducción sobre quién fue Cavafis, su contexto, su obra y un poco lo que le define. Y a partir de ahí vamos a entrar en la lectura, que yo creo que es lo sabroso de Cavafis, ¿no? Hola, ¿qué tal? Y la lectura de Cavafis la vamos a hacer entre nosotros tres, entre Alicia Campos Hidalgo, ¿verdad? Placer. Y entre Clarisa Ojeda León, un placer que estéis hoy aquí. Y yo sé que también les entusiasma la poesía de Cavafis, ellas también están en el mundo de la poesía, con lo cual va a ser muy grato escucharlas. Y también que se inicie como un poco de debate en cuanto a algunos poemas, ¿no? A ver qué quiso decir el poeta, ¿no? Que muchas veces eso es un poco insidioso, ¿no? Pero que nos apetece el hecho de bucear un poquito en la figura de Cavafis. Bueno, antes de empezar con el poeta en sí, me gustaría contar un poco, ubicar el contexto de la poesía griega, para que tuviéramos unos pormenores a la hora de llegar al poeta en sí, ¿no? Y que viéramos qué tipo de problemáticas se encuentra él como poeta, claro. El año 1832 sucede un hecho importantísimo, que es la liberación del país griego del yugo turco. En el 1824 había muerto nada más y nada menos que Lord Byron en Missolonghi, luchando contra el turco. Una idea muy romántica, ¿no? De defender ese pasado glorioso de los griegos, ¿no? Y en fin, tenemos esa fecha como un poco el disparadero de todo lo que va a ocurrir a continuación. A continuación va a haber una pugna lingüística que va a copar lo que va a ser el antes y el después en la poesía griega, que es cómo cada uno va a enfrentar el lenguaje. Va a haber un lenguaje que es purista y un lenguaje que es popular. El purista se llama el catareusa, que viene de cátaro y viene de puro, ¿no? De catártico, ¿no? Que representaba un poeta, en aquel momento se llamaba Andreas Calvus. Y luego hay otra forma de hacer la poesía, que se llama la dimotiki, que es la popular, que veis cómo tiene ya, ¿verdad?, esa raíz del demos, del pueblo, el dimotiki, que es la popular y que defendió tal Dioniso Solomos, que era el lenguaje coloquial, que era el lenguaje que hablaba la gente, con lo cual ya tenemos un comienzo de una disputa que se va a granjear en si vamos a defender los criterios clásicos y además con un lenguaje que se supone venerable, que se supone exquisito, frente a un lenguaje que habla la masa, que habla el pueblo. Y esta pugna no va a terminar hasta el 1977. Es decir, es una pugna importante. Y se peleaban en las calles. Y había bronca. Es decir, no era una pugna que fuera menor. ¿De acuerdo? Fijaos hasta qué punto importante es que una vez que se logra la liberación, ¿quiénes están luchando por ese nacionalismo, por defender esas tradiciones, por defender lo que es el país en sí mismo? El romanticismo. Aquí dimos una charla sobre el romanticismo y hablamos de cómo el romanticismo comienza a defender una suerte de valores que se han ido perdiendo y que son exaltados a la hora de defender el nacionalismo, pero así como defienden el nacionalismo, defienden también esa tradición oral, los cuentos maravillosos de los que todos recordamos, ¿no? Que habían sido una tradición oral, pero que luego van a pasarse a través de los escritos
por los románticos, ¿no? Pues este tal Dionisio Solomos, que vivió de 1798 a 1857, hace un poema que es el himno a la libertad. ¿Y qué lenguaje usa? Pues el dimótiqui. Usa el dimótiqui porque es romántico y usa el dimótiqui. Ok, esto en cuanto a la evolución, luego volveremos un poquito atrás. En el 1901, para que veáis los saltos, en otoño, unos que se hacían llamar los evangélicos publican en el periódico Acrópolis, en la Atenas de entonces, una nueva edición del Nuevo Testamento escrita en dimótiqui. Y se arma la de Dios, peleas en las calles, bueno, increíble, porque querían mantener, había otros que decían que no, que había que mantener la pureza del lenguaje. Y en el 1903 los orestíacos, después de que se hiciera una obra de teatro, la Orestíada, esto nos recuerda también a Verdi, lo que ocurrió, cuando salen todos a la calle, ¿verdad? Y ¿qué es lo que ocurre? Pues que ahí se defiende lo que hemos dicho antes, el catareusa, ¿no? La lengua exquisita, ¿no? La lengua formal. Bien, y como decía, hasta el 1977, estas peleas, estas rencillas, yo prefiero esta lengua y tú la otra, eso va a marcar un marchamo, va a marcar una línea en la poética que se va a dar. Ok, empezaríamos hablando ya de una primera generación, para que luego lleguemos a la de Cavafis, que es la generación de 1880, y que la defiende un tal Kostis Palamas, que vive del 1859 al 1943. Que va a marcar una generación que se va a llamar la generación de Palamas, impone el dimótiqui, que hemos dicho que es aquella la que habla al pueblo, la que habla el lenguaje coloquial. Pero hace una cosa que va a marcar un antes y un después. Hace una cosa que va a marcar un antes y un después, que es que va a superar el romanticismo anterior. Es decir, esas ideas románticas que había usado, el que os dije antes, Solomos, con un poco de romanticismo, va a usar la dimótiqui, pero va a romper ya con esa idea del romanticismo, ¿no? Y entonces va a conseguir ya unas evoluciones que van a permitir a Cavafis que se nos muestre como el gran poeta que es, ¿no? Bien, bueno, este Palamas, por decirlo, por ejemplo, Unamuno le admiraba, o sea, que no era un desconocido aquí para los poetas españoles, simplemente por decir esto. Y fue un hombre que vivió una larga vida y que en el 1943 se enfrentó con la invasión nazi y murió. Entonces murió como un poeta glorioso, o sea, que además, ¿no? Además de ser un poeta que era venerado, ¿no?, en la poesía de los griegos, encima tuvo un final glorioso, ¿no? Bien, entrando ya en Cavafis y en lo que le va a definir un tanto, y pasamos a su vida, Cavafis va a ser un poeta que no va a publicar en vida. Él no va a publicar nada. Les diréis, bueno, como era conocido, ¿no? Él cogía y escribía en unas cuartillas, poemas, eso sí, que trabajaba hasta la extenuación. No dejaba de trabajar un poema y lo trabajaba y lo trabajaba y lo trabajaba. Una forma de trabajar que él tenía era ponía una vela, trabajaba a oscuras, ponía sus libros de los historiadores griegos, le encantaba, ahora veréis, le encantaban los historiadores. Ahí tenía a Plutarco, ahí tenía a Suetonio, ahí tenía a Hesíodo, ahí tenía a Jenofonte, ahí tenía a Homero, ahí tenía a los grandes historiadores o poetas que en el mundo habían sido y que le daban la referencia, ¿no? Plutarco, con las vidas paralelas, que también se las dio a Shakespeare, ¿no? No olvidemos que el Julio César que escribe Shakespeare lo toma directamente de Plutarco, u otras historias que en el mundo son, ¿no? Y no había publicado nada, pero aparece un personaje en el 1903 que se llamaba, que era un crítico, Grigorios Xenoplos, y habla al público ateniense de que hay un poeta en Alejandría, no en Atenas. O sea, en el fondo era como alguien que no pertenecía a la escuela ateniense, estaba en Alejandría, que está mostrando una poesía maravillosa, que está haciendo otra cosa. ¿Qué otra cosa hacía Cavafis? Cavafis
no se va a casar ni con unos ni con otros. La medianía de la que hablaba ya Aristóteles nos va a dar poemas puristas y poemas más populares. Le vamos a ver en dos partes, que va a ser la parte histórica y la parte erótica. Bien, entonces, le va a pasar otro hecho maravilloso, que va a aparecer un escritor que os va a sonar, seguro, E.M. Forster. ¿Os suena? Una habitación con vistas, pasaje a la India, Morís, increíble. Y hay una película, habitación con vistas sobre el pasaje a la India también, en fin, que ha sido un autor referencial. Este va a la Alejandría de aquel tiempo y le conoce. Y se enamora de su poesía. Se enamora de esa persona que ha sabido aunar un pasado helenístico, ahora explicaré, con la belleza del lenguaje, con la inmediatez del lenguaje. Por decir alguna cosa más, que ahora abundaremos, es el primero de esa poesía griega en escribir en verso libre. ¿Qué significa esto? Pues que él es un verso suelto, es decir, que él como garante de una poesía nueva está aportando una fuente nueva a la poesía. Esto es radicalmente importante, ¿no? Bien, luego después de él, porque quería ubicarme un poco en el contexto antes de hablar un poco de su vida, después de él va a venir la generación del 30 y va a haber una terna maravillosa. La terna es así, la terna es Cavafis, luego es Yorgos Seferis y luego es Odiseus Elitis, que si puedo leo un poquito de un poema suyo, y esta va a ser la gran terna. Pero ¿qué va a pasar? Cavafis va a ser un poco el patrón, el espejo, Seferis va a ser un poco el poeta dinotiki, el poeta del pueblo, y Odiseus Elitis vuelve otra vez a reconcentrar tanto a Cavafis como a Seferis. Tengo un libro de Odiseus Elitis y también me enamoré de él en la facultad y era una maravilla leer sus versos, ¿no? Pero para que entendiéramos un poco el camino, estos de la generación del 30, por ejemplo, Seferis nace en 1900 y muere en 1971, o Elitis nace en 1911 y muere en 1996, tienen larga vida, ¿no? Algunos, y lo que significa todo el siglo XX, pero pertenecen a esa estirpe que en el 30 abonan una poesía nueva. Bueno, visto un poco ya el contexto en el que quería ubicar un poco sintéticamente, ya pasaría con el poeta en cuestión, con su vida, contando algunos trazos de ella, ¿no? Y que empecemos a entender de quién estamos hablando. Constantinos Petrou Cavafis era hijo de Petros Cavafis y de Jarícula Fotiaris. El primero era un burgués de Constantinopla y la segunda era un aristócrata de la isla de Quíos. A mí Quíos me lleva hacia un profesor que tuve que ha muerto hace poco, Antonio Prieto, que había ganado el Planeta, un hombre fabuloso, con unas clases que nos daba fabulosas, las mejores que recibí sobre la literatura italiana y sobre la literatura clásica. Y él tiene una novela que se llama El ciego de Quíos. El ciego de Quíos era Homero. Homero se pensaba que era de la isla de Quíos, en la zona del Asia Menor. Y él estudió mucho eso y profundizó, que probablemente sabéis que Homero, como otros autores, no sabía de dónde era. ¿Ok? Bien. O sea que ya, digamos, como de casta de vino algo, podríamos decir un poquito. Bueno, él nace en Alejandría el 29 de abril de 1863. Resalto el día porque va a morir ese mismo día de 1933, creo que digo bien la fecha, la veré. Va a morir el mismo día. Él, bueno, va a sufrir un cáncer de garganta, ya veréis, hay una historia ahí muy bonita, dura, que cuando él le da una maleta para que vaya al hospital y dice unas palabras muy bellas, ¿no? Bueno, las dice, no, las escribe porque no podía hablar, luego os la cuento. Bueno, a los 7 años queda huérfano de padre y eso, ellos tenían una empresa de algodón que les iba muy bien, vivía muy bien, se llamaba la empresa Cavafis,
sin la S, Cabafi y CIA. Y tenían sucursales en esa empresa de algodón, sucursales en Liverpool y Londres. De hecho, ellos, incluso después de la muerte del padre, van a Inglaterra, él va a estudiar en Inglaterra, con lo cual va a tener también una formación británica, ¿no? Y eso le va a influir también en la forma de acometer los poemas, ¿no? Bueno, pues sucede un crash en Egipto en el 1876 y obliga a la familia a marcharse a Alejandría, ¿no? Allí cursará los estudios de comercio, pero también allí van a sufrir un año negro, donde lo británico va a atacar la parte de Alejandría, va a haber muchos muertos en ese año, un bombardeo incluso, y deciden marcharse a Estambul, Constantinopla, donde allí él va a tener sus primeras experiencias que tienen que ver con el mismo sexo, con sus primeras experiencias homosexuales. Aunque dice un biógrafo que también las tuvo del otro corte. Por tanto, aquí tenemos ya el doble juego, que es la poesía histórica, maravillosa. Recordaréis, el Dios abandona a Antonio, ¿no? O algunas otras que han quedado, o incluso mitológicas, el viaje a Ítaca, ¿no? Y la homoerótica, donde desplaza una especie de sensualidad, ¿no? Donde toda su poesía genera una intimidad mayor. Ahí es donde usa el dimotiki. No usa usa en las emociones, la va a usar en la histórica. Bien, regresa definitivamente a Alejandría en 1885, no va a tener ningún título universitario, trabaja en la bolsa algodonera, pero luego en 1889 va a trabajar en el servicio de riegos en el Ministerio de Obras Públicas, con 3 años iniciales sin sueldo, pero por fin logra entrar, hasta 1922, donde recibe una indemnización, que es la indemnización mejor pagada que yo creo, porque él dijo, cuando recibió la indemnización y se jubiló, dijo, por fin me veo libre de esta asquerosidad. Dijo esas palabras, imaginaos. Pero, ¿por qué digo que fue tan magnífico? Porque pudo dedicarse al amor por su escritura de una manera plena. No que no se hubiera dedicado en esos momentos, pero digamos, ya desde 1912, en la calle Lepsius, allí de Alejandría, él, con esa vela, con esos libros, con esa mente maravillosa, nos daba quizá la mejor poesía que se estaba dando en ese momento y que va a marcar un antes y un después. No podemos entender la poesía que se va a dar en esos momentos y que se va a dar a posteriori. No podemos entender la poesía de la experiencia, no podemos entender el posmodernismo sin Cavafis, ¿no? Bueno, sí, una cosita de cómo era, ¿no? Fue aficionado a los dulces, no exactamente tacaño, pero sí muy mirado en sus dádivas, y jugador cauto de diversos juegos, bacarrá, ruleta, quinielas de partidos de tenis, de carreras de caballos y de bicicletas. Muy reservado en sus confidencias y de conversación brillantísima. Según lo describen, físicamente tuvo rasgos gruesos, boca sensual, ojos grandes y penetrantes, a veces extremadamente tristes, pronunciación levemente inglesa, porte y atuendo señorial, andares lentos y arrastrados. Le gustó circundarse de una obra mítica y misteriosa, y a muchos les pareció un habilísimo actor, mientras quizá era solo un singular y patético personaje, dice aquí este que está dictándonos esto, ¿no? Era enemigo de la violencia, no le gustaba nada, y él se consideraba a sí mismo como una especie de historiador, ¿no? Como os he dicho, en 1932 le diagnostican un cáncer de garganta, practicada una traqueotomía en un hospital de Atenas, quedó sin voz para los restantes meses de vida. En el transcurso de la enfermedad, solo en una ocasión le vieron llorar. Cuenta una biógrafa que estuvo cerca de él, Rika Sembopoulos, que fue el día en que iba a ingresar en el hospital del que ya no saldría. Fue la única vez que le vieron llorar. Al darle una pequeña maleta para el transporte de su ropa y de algunos papeles personales, se le saltaron las lágrimas. Tomó un blog con el que se comunicaba y escribió estas palabras. Esta maleta la compré hace 30 años. Una tarde de prisa para ir a El Cairo a divertirme. Entonces yo tenía salud, era joven y no feo. Qué maravilla, ¿no? Por eso decía que qué bellas palabras para un momento tan duro, ¿no? Y va a morir el mismo día que nació, el 29 de abril, o sea, con 70 años, hizo un círculo prodigioso, ¿no? Donde
Bueno, su poesía va a quedar enmarcada en un antes y un después. Simplemente decir que cuando otros poetas estaban mirando a la Grecia arcaica, es decir, 700, 400 a.C., o a la Grecia clásica, incluso la de Platón, la de Aristóteles, la de Pericles, la de tantas cosas, 480, 338 a.C., él se va a mover hacia la Grecia helenística, que es la de 324 a.C. al 395 después de Cristo. Ese planteamiento helenístico romano, ¿no? ¿Y qué le proporciona eso? Poder hablar de Egipto, de Siria, de Israel, de Mesopotamia, de Persia, de Asia Menor, y también de la época de los Ptolomeidas y de los Seleucidas, ¿no? Bueno, decía un poeta que en el 1911 él va a hacer sus mejores poemas, El Dios abandona, Antonio, Ítaca, los poemas que nos han quedado en el corazón, y simplemente, bueno, decir, ya para meternos en su poesía, que yo, para mí, este poeta, yo siempre lo singularicé con esa dualidad de memoria y deseo. Recordad cuando Becker nos habla de los recuerdos y esperanzas, o recordad T.S. Eliot que nos habla de memory and desire, es decir, como que la vida de alguien viene destacada por sus memorias y por sus deseos, ¿no? Escuché hace poco a alguien que decía que la poesía es el lugar donde podíamos contar todo aquello que no podemos contar en la vida. Me pareció una definición muy bella, ¿no? Porque si la poesía era el lugar donde podíamos contar aquello que no podíamos contar y que estaba bajo cuerda o estaba oculto, la poesía se ganaba con una fuerza espectacular en los versos, ¿no? ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar un poeta que ha sabido unir la palabra de lo cotidiano a la palabra de lo fugaz, es decir, lo cotidiano que se enfrenta con la memoria de lo sido, de lo que uno ha sido. Hay un cierto corte en algunas cosas pesimista, pero no deja de haber una ironía que vamos a encontrar en sus versos, ¿de acuerdo? Él se sentía cristiano y, bueno, defiende, hay uno de sus poemas, que no sé si dará tiempo a leerlo, que se llama No comprendiste, que se lo dedica a Juliano, cuando Juliano carga contra el cristianismo y tal, y en el momento que está el emperador quita el cristianismo, él le hace un poema a cosas que él no comprendió, Juliano, ¿no? Hay una versión por ahí, una mirada, digamos, religiosa. Le encantaba meterse en una iglesia y oler el incienso. De hecho, tiene un poema que se llama Filios, que me parece lo más bello. Él era uno de sus mejores poemas. Bien, y yo creo que más o menos hemos hecho una semblanza de lo histórico y una semblanza de lo poético, y yo creo que además he cumplido, porque había pensado en 20 minutos y luego es increíble. Lo he cumplido. Entonces, Alicia, empezarás tú, luego es Clarisa, luego yo vamos leyendo un poema y hablando, algunos de los que hablemos, otros a lo mejor no, ya depende un poco, porque hemos querido hacerlo un poco así también. Entonces, ¿con cuál vas a empezar? Con las ventanas. Las ventanas. Sí, que de hecho creo que tiene mucho que ver con lo que decías del pesimismo y la ironía que intenta transmitir. No sé, me encanta. Me gusta mucho este poema. Sí, está todo bien. Las ventanas se llama. En estos cuartos tenebrosos, donde paso días cargantes, vago de arriba abajo para hallar las ventanas. Cuando se abre una ventana, será un alivio. Pero las ventanas no se encuentran, o yo no sé dónde encontrarlas. Y mejor tal vez que no las hallé. Quizás será la luz otra tortura. ¿Quién sabe qué novedades va a mostrar? Maravilla. Claro, ahí un poco nos recuerda también de Esperando a los bárbaros, un poco la esperanza que de repente se trunca o se pone de otra manera, o que da una vuelta inesperada, un giro inesperado. Hablamos de las ventanas siempre como esperanza, ¿no? Es decir, para nosotros las ventanas es como algo que deja pasar. Una realidad que puede transportarnos a otro sitio. Claro, incluso algún crítico de arte ha definido el arte como una ventana, ¿no? Que ahora que está el tema del trampantojo, ¿no? De ese arte engañoso, ¿no?
que es como si alguien saliera, como uno que sale de la ventana, que lo han puesto en, ¿verdad? Como si alguien saliese de la ventana y a través de la ventana que supone el arte, ¿no? Y sin embargo dice, pero ¿y si esa luz? ¿Y si esa luz resulta que fuera peor y que no me diera la luz que yo espero, ¿no? ¿Dónde habría otra ventana que aliviara la primera ventana, ¿no? Creo que ese poema, veis ahí el pesimismo, ¿no? Un poco, esa visión ahí un poco con un universo quizá un tanto decadente, pero vais a ver cómo luego tiene explosiones de alegría en otros poemas. Muy bien, pasamos al tuyo. Deseos. Como cuerpos bellos de muertos que no envejecieron y los encerraron con lágrimas en espléndido mausoleo, con rosas en la cabeza y en los pies jazmines, así parecen los deseos que pasaron, sin cumplirse, sin que ninguno mereciera una noche de placer o un alba luminosa. Ahí está. Es un poco pesimista también, pero claro, como cuerpos bellos de muertos que no envejecieron. Ahí está. Claro, porque hay una... es la fugacidad de la existencia, la fugacidad de lo vivido, ¿no? Es lo que decía Quevedo, soy un fue y un será y descansado, ¿no? Ayer se fue, mañana no ha llegado, hoy se está yendo sin parar un punto. También lo dice Quevedo en otro de sus versos, ¿no? Es como que lo que estamos viendo, lo que yo acabo de decir, lo acabo de decir, sí, pero ¿y qué fue de aquellos recuerdos? ¿Qué fue de aquellos deseos? ¿Qué fue de aquellas vivencias que cada uno ha tenido? ¿Dónde fueron? No sé si quieres aportar algo más ahí en el poema de Deseos. ¿No, Clarisa? Porque dice, así parecen los deseos que pasaron sin cumplirse. Claro, porque el deseo tiene una parte que se queda en el deseo, ¿no? No todo deseo es cumplido. Es que si llega a ser cumplido ya deja de ser un deseo. Así es. Entonces, pero también esa parte de la fugacidad que se nos extingue. Bueno, este estaría dentro de los poemas homoeróticos, luego entendemos que estaría dentro de los dimotiki. El siguiente, el que voy a leer yo es Cirios, que para él era el mejor poema que él había escrito. De hecho, llegó a decir, ya sabéis que lo retocaba hasta la extenuación y volvía a retocarlos, hay versiones, miles que se han encontrado en su maleta y en sus quehaceres. Bueno, hay una cosa que me he dicho, que son 154 poemas los que se recogen en su antología. Los que recoge, él parece que admite esos 154. Es muy curioso porque él veneraba a William Shakespeare. Si alguien alguna vez ha estado en contacto con los sonetos de Shakespeare, son 154. Es decir, que él quiso que fueran 154, como 154 fueron los poemas que eligió para sus sonetos William Shakespeare. Es decir, que quiso decir, no, yo también soy Shakespeare. Qué chulo el tío. Bueno, Cirios. Ante nosotros, yérguense los días venideros, como fila de cirios encendidos, cirios ardientes, áureos y vivos. Quedan atrás los días ya pasados, triste fila de cirios apagados. Los más cercanos aún despiden humo, cirios fundidos, fríos y torcidos. No quiero verlos. Me aflige su figura. Me aflige recordar su luz primera. Veo ante mí mis cirios encendidos. No quiero volverme por no ver con horror cómo la fila oscura avanza rápida, cómo los cirios apagados aumentan tan deprisa. Imaginábamos de que, claro, él entraba en las iglesias, le encantaba el olor del incienso y se quedó una de las veces mirando los cirios y dijo, no pasa como la vida, ¿no? Que hay los que se apagan, no se han encendido, tenían una llama, pero se apagan, unos se apagan más rápido, otros más lentos, y él se va dando cuenta que él es un cirio también, ¿no? O sea, que él es una parte de lo vital en ese tempus fugit irreparabile que decía Virgilio, en ese tiempo que se fuga irreparablemente, ¿no? Bueno, no sé qué os ha parecido, a mí me parece una belleza total, ¿no? Porque es capaz de comprimir en un punto esa imagen y que sea algo latente, ¿no? No sé si qué os ha parecido este poema. ¿No creéis que es
que tiene mucho de prosa poética. Sí, porque una de las cosas que hace Cavafis es alimentar la prosa, dígelo de verso libre, frente a un ritmo que es cortante. O sea, él deja que la lengua flote y surque como un río, como que luego vendrán los versos libres, ¿no? Que, bueno, está ahí Walt Whitman también, que ya había trabajado ese versolibrismo, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que su lengua, su paladar poético, lo que hace es que sea como un río. Y entonces todo lo que está diciendo va fluyendo, y en sí toda prosa también es poesía. Yo estoy ahora trabajando con cuentistas que llaman prosa poética, con Raymond Carver, que es maravilloso, y que tú estás leyendo y que tiene una poética dentro. O sea que muchas veces confundimos el hecho de la poesía con que con que se escriba en un verso, ¿no? Pero hay prosa poética, poesía, que se llama también, ¿no? Bueno, pues... Sí, o sea, yo creo también que, como decías antes, este hombre quería como encontrar ese equilibrio entre el lenguaje puro y ese lenguaje mundano, ¿no? Entonces yo creo que también que en esa búsqueda de ese equilibrio es lo que le permite escribir así y que dé esa sensación de prosa poética. O sea, yo creo que rompe también con esa métrica marcada y que busca pues eso, como esa libertad en la palabra, yo creo. Así es, porque... Y lo consigue, quiero decir que no lo puede intentar y no conseguirlo, cuidado. Que, no, esto es como cuando Michelangelo recibe ese mármol de Carrara de 8 metros, ¿no? Y Leonardo lo ve y sale espantado. Y Michelangelo dice, que solo yo quitar aquí un poquito y hace el David, ¿no? Y dices, madre mía. Bueno, pues por eso también existe el don, ¿no? Todos los artistas en el fondo tienen una resonancia para moverse dentro de esos vínculos que les ha tocado el pintor con su pintura, el escultor con su escultura, el poeta con su poesía, ¿no? Pues, ¿te toca a ti? Muy raramente. Es un viejo, agotado y doblado, estropeado por los años y abusos. Con andares lentos atraviesa la calleja. Y, sin embargo, cuando entra en casa para ocultar el mal estado y su vejez, piensa en la parte que aún le queda entre los jóvenes. Ahora dicen sus versos los muchachos. Ante sus vivos ojos pasan sus visiones. Suya es la epifanía de la belleza, con la que se conmueve en su espíritu sano y voluptuoso, su carne prieta y también trazada. Muy bien. ¿Por qué lo escogiste, este poema? ¿Qué es lo que te llamó? Yo creo que el recuerdo siempre, pues, memoria y deseo, pero vida y muerte, ¿no? También. Y la mayoría de sus poemas, pues eso, habla mucho de la juventud, de la vejez, del peso y tal. Pero este me gustó porque yo creo que el viejo se refiere a esa retrospectiva de sí mismo, como un legado también, porque esto es que pueda ser el arte, él mismo como poeta seguirá siempre siendo joven en nota. Así es. Bueno, es verdad que aparece en Lawrence Darrell, en el Cuarteto de Alejandría, que por cierto es una serie maravillosa que si la podéis ver, que son los Darrell. A mí me encanta, es una serie maravillosa. Bueno, pues ahí está Lawrence Darrell y Gerald Darrell, que luego será el biólogo, ¿no? Maravilloso, y se cuentan sus vidas, ¿no? Es una maravilla de serie. Ahí aparece en el Cuarteto de Alejandría, que es una obra, son 4 obras que están contando el mismo tema desde unas perspectivas distintas. Ahí le llaman, hablan de Cavafis y le llaman el viejo. Pero él, yo creo que siempre sintió ese poderío de la belleza que uno admira y la belleza que uno siente dentro de uno, ¿no? Y creo que eso le hacía sentirse bello y sentirse eterno, ¿no? Ese sentido como lo que tú estabas diciendo, ¿no? Sí, pero ahora que dice, ahora dicen sus versos los muchachos. Claro, está en las bocas de esos efebos o de esos chicos, ¿no? Con los que ha compartido o no, o en su memoria, ¿no? Y están paladeando sus versos, ¿no? Que es pan de la boca, ¿no? Leería el de Esperando a los bárbaros, que creo que es uno de los mejores poemas que se han escrito. ¿A qué esperamos congregados en la plaza? Es que hoy llegan los bárbaros. ¿Por qué hay tan poca actividad en el Senado? ¿Por qué los senadores, sentados, no legislan? Porque hoy llegan los bárbaros.
¿Qué leyes dictarían ya los senadores? Cuando lleguen, las dictarán los bárbaros. ¿Por qué el emperador se ha levantado tan temprano y en la puerta principal de la ciudad está sentado tan solemne en su trono y coronado? Porque hoy llegan los bárbaros y nuestro emperador está esperando para recibir a su jefe. Incluso ha preparado un pergamino para él y en él le ha conferido nombramientos y títulos sin cuento. ¿Por qué nuestros dos cónsules y los pretores han salido hoy con sus togas recamadas de púrpura? ¿Por qué esos brazaletes de tantas amatistas y anillos de esmeraldas destellantes? ¿Por qué empuñan bastones tan preciosos labrados maravillosamente en oro y plata? Porque hoy llegan los bárbaros y esas cosas deslumbran a los bárbaros. ¿Por qué los dignos oradores no vienen como siempre a lanzar sus discursos, a soltar sus peroratas? Porque hoy llegan los bárbaros y elocuencia y arengas les aburren. ¿Por qué surge de pronto esa inquietud y confusión? ¡Qué gravedad la de esos rostros! ¿Por qué rápidamente calles y plazas se vacían y todos vuelven a casa pensativos? Porque ya ha anochecido y no llegan los bárbaros. Y desde las fronteras han venido algunos diciéndonos que no existen más bárbaros. Y ahora ya, sin bárbaros, ¿qué será de nosotros? Estos hombres eran una cierta solución. Tremendo, el giro final de los acontecimientos es brutal. Brutal. Es verdad que cuando lo escribe había ahí también, con los turcos, volvía a haber problemas, había unas sensaciones, ¿no?, de volver otra vez a la lucha, ¿no? El tema de los bárbaros ya sabéis, el mundo griego llamaba bárbaro al extranjero, era el que no comulgaba con su cultura, ¿no? En cualquier caso, aquí el bárbaro predomina en alguien que no tiene esa cultura y que le importan nada las arengas y que le cuenten rollos. Sin embargo, todos se han puesto ahí esperando, ¿no? Es un bienvenido Mr. Marshall, ¿no? Aquí del pelo yo, perfecto, pero no llegan. Y hay un momento que dicen, ¿y si no llegan, qué vamos a hacer? ¿Quién nos va a llevar hacia otra senda? Porque también hay una decadencia de la que se habla aquí también. Hay un declive también de esa propia sociedad. Pues claro, esa paradoja vital, esa ironía que le gusta tanto a Cavafis, es absolutamente genial. Genial. Es uno de los poemas que ha motivado también películas, libros, Esperando a los bárbaros, ¿no? Una maravilla. Además hecho así en preguntas y respuestas, ¿no? Bueno, una cosa solo y ya ves. Yo la traducción que siempre he usado y que usé desde la facultad es la de Ramón Irigoyen. Ramón Irigoyen es el mejor traductor para mí de Cavafis. No me gusta otro. Hay otros que traducen, que han traducido a Cavafis, veo algunos libros que no son de Ramón Irigoyen, pero no pasa nada, cada uno lo lee en su... en fin, cada uno lee su poesía, siempre el traductor es un traidor, como dice, imaginaos Lorca traducido, romancero gitano, imaginaos, eso es un desastre, ¿no? A mí lo que me gustaba de Ramón Irigoyen, que además era poeta, traduce directamente de ese griego que escribe Cavafis. José María Valverde traduce desde el francés, hace unos giros, otros traducen de otro punto, y a mí no me ha gustado, pero Ramón Irigoyen creo que es capaz de darle a Cavafis esa música, que no olvidemos que también la poesía es música, que cuando estamos leyendo está sonando y que nos va llevando en esa especie como hablabas antes, ¿verdad? Esa prosa que va fluyendo y que se hace poética en su devenir, ¿no? Ok. Voy a leer un poema que se llama Días de 1903, que yo creo también que es importante comprender lo que decías cuando le ingresaron y hacía como ese recuerdo al pasado 30 años antes, pues esto es justo 30 años antes de cuando fallece. Él aquí tendría unos 40 años o así. Dice, no los volví ya, tan deprisa perdidos, los poéticos ojos, el pálido rostro, en el anochecer de la calle. No los hallé ya más, poseídos por azar totalmente, y a los que renuncié tan fácilmente, y que luego con angustia deseé. Los poéticos ojos, el pálido rostro, los labios aquellos, no los hallé ya más. Qué bueno. El Eros, ¿no?
se viva desde donde se viva, cada uno lo sienta desde donde lo sienta, el eros, ¿no? El sentir esa belleza en otra persona, en otro fulgor que destalla desde otras sensaciones, ¿no? Y sin embargo él dice, qué rápidamente lo negué y ahora en la memoria cuánto lo deseo, ¿no? Cuánto mi memoria me lleva a ese momento erótico de belleza, ¿no? Porque en el fondo hay un canto de los poemas a esa belleza y a esa fugacidad en la belleza, ¿no? Sería un poco por ahí. Muy bien. Una noche. El cuarto era pobre y ordinario, oculto encima del equívoca taberna. Por la ventana se veía la calleja, estrecha y sucia. Desde abajo llegaban las voces de unos cuantos obreros que se divertían jugando a cartas. Y allí, sobre vulgar y humilde lecho, fue mío el cuerpo del amor, y poseí los labios voluptuosos y rosados de la embriaguez, rosados de una embriaguez tal que incluso ahora al escribir, después de tantos años, en mi casa tan sola, me embriago una vez más. Es un poco lo que estábamos hablando, Sí, ¿no? sí. Porque es por ahí, son estos poemas eróticos que de alguna manera recuerdan esos labios voluptuosos, esa sensualidad, pero que ha habido un tempus que ha pasado, ¿no? Hay una fugacidad y hay una memoria, ¿os acordáis que hablábamos? La memoria y el deseo, que siempre están imbricados en todo poeta, lo que recordamos, lo que deseamos, pero también lo que deseamos en otro momento, ¿no? No solo el deseo de lo presente, sino el deseo de lo pasado, que se hace presente. Por lo cual... Él vuelve, cuando está con los versos, vuelve a ello, ¿no? Después de tantos años, en mi casa tan sola, me embriago otra vez. Siempre nos pasa que una memoria, porque para quedarnos con una, es porque no la hemos repetido muchas veces. Luego se va y luego de un tiempo regresa y es como que la vuelves a sentir por primera vez, como una canción que le das, la dejas y luego... ¿sabes? Creo que quería decir algo así. Así es, yo creo que sí. Además, como usa, hay un momento ahí porque hay juega con una cosa que está sucediendo en el momento, pero que lleva también a un pasado recuerdo, ¿no? Y eso le lleva hacia una memoria de lo vivido, ¿no? La ciudad, a mí este poema me gusta particularmente, es curioso. Siempre la racha, pero si no. La ciudad. Dijiste, iré a otra tierra, iré a algún otro mar. Mejor que esta habrá alguna otra ciudad. Una condena escrita es cada intento mío, y está mi corazón como un muerto en su nicho. ¿Hasta cuándo mi alma va a continuar tan lánguida? Donde vuelvo la vista, mire a donde mire, de mi vida las ruinas negras las veo aquí, en donde tantos años pasé, arruiné y perdí. No hallarás nuevas tierras, no hallarás otros mares. La ciudad te seguirá, y por las mismas calles vagarás, y en los mismos barrios envejecerás, y canas te saldrán en estas mismas casas. Siempre arribarás a esta ciudad, a otra parte ir. No lo esperes, ya no hay barco ni ruta para ti. Al arruinar tu vida aquí, en este rincón mínimo, para toda la tierra, tú ya la has destruido. Muy pesimista, sí, pero dice una cosa que es muy curiosa, que me pareció siempre muy curiosa. Todos tenemos muchas veces deseo de decir, bueno, voy a otra ciudad, a otra tierra, porque en esta tierra vamos a empezar de nuevo, ¿no? Y aquí, como una especie de admonición, ¿no? Quizá dice, bueno, es que la ciudad eres tú, es que la ciudad irá contigo, es que tú serás la ciudad, y allá donde vayas tendrás que hacerte de ti. Tú no esperes que la ciudad te vaya, sino que tú le des a la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, siempre me ha parecido muy curioso esa paradoja que se muestra aquí, ¿no? Porque todos podemos decir, oye, pues vamos a cambiar de vida, vamos a otro sitio. Pero él te advierte, cuidado, sí, ve a otro sitio, pero la ciudad irá tras ti, porque tú eres tú. Entonces, si tú no cambias, la ciudad no tiene por qué cambiar en otra ciudad. Bueno, una paradoja. Este se llama mar matinal. Que me detenga aquí, que también yo contemple un poco la naturaleza. De una mar matinal y de un cielo sin nubes,
malvas relucientes y amarilla ribera, todo, hermoso y grande, bañado en luz. Que me detenga aquí y que me haga la ilusión de que lo veo. La verdad es que lo vi cuando por un instante me detuve y no. También aquí mis fantasías, mis recuerdos, las ficciones del placer. Ahí pinta, ¿no? ¿No? Sí, ¿no? Incluso también habla, pues eso, como de esa dificultad que tenemos muchas veces de contemplar simplemente y de estar presentes. Me gusta también por la sencillez, que son cosas muy sencillas que das por hecho, pero que si no te paras no están. Es que yo creo que habría que aprender a contemplar, ¿no? Es complicado, vamos con el tráfago de la vida, nos llevamos de un lado para otro y vamos como, en fin, como bólidos, ¿no? Es muy moderno, o sea, tantos años, pero es muy moderno, se puede, de lo que habla y tal, es la vida misma, y yo creo que quizás en su época él sentía que también iba, imagínate cómo estamos ahora, pero que en esa época se iba muy rápido y la poesía es para eso, para pararte y contemplar, ¿no? Porque la poesía es eso también, contemplación, ¿no? Es, en fin, tener esa mirada, ¿no? Y poder descansar y poder vivirla y llenarte de esa mirada, ¿no? Es una de las cosas que tiene la poesía. Yo, sin embargo, ¿Perdón? cuando ha comentado ella de que era muy moderno, yo siempre pienso, no es que sea moderno, es que hay cosas que no cambian. La esencia de la vida. La esencia no cambia. Exacto. Esté en el siglo que esté. Yo Hay creo algo que- que perdura de por vida en el ser humano. Sí, Y nuestra este hombre esencia. lo plasma. Sí. Como cuando decimos, sí, pero es que ahora estamos fatal. No, yo creo que siempre, cada época ha tenido sus cosas buenas, sus cosas malas, pero nuestra esencia sigue igual. De hecho, yo creo que el arte es aquello que desentraña lo oculto, es decir, que te lleva hacia la esencia, y que lo que hace todo artista en el fondo es desentrañar esa entraña y ponerla en nuestros ojos. Decía José Hierro que el poeta no era distinto a otro ser humano, sino que tenía la capacidad de poder desentrañar aquellas cosas que estaban ocultas, ¿no? Bueno, José Hierro, que sabéis que escribía en una taberna cuando otros estaban echando con la moneda tin, 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 y escribiendo esos poemas tan maravillosos, Clara, Brahms y Schumann, no sé qué, no sé cuánto, tal, esos poemas tan maravillosos, todo, nada y todo, tal, no sé qué, unos poemas que escribía, y lo hacía escribiendo en una taberna, yo no sé cómo fue eso, pero era genial. ¿A mí entonces? ¿O a quién? ¿A mí? ¿A ti? Sí, sí. ¿A ti? Bueno, este es de mis favoritos. Recuerda cuerpo. Recuerda cuerpo, no solo cuando fuiste amado, ni tan solo los lechos en los que te acostaste, sino también aquellos deseos que por ti claros ojos brillaron y temblaban en la voz y los frustró. Un fortuito obstáculo. Ahora que ya todo yace en el pasado, hasta casi parece que te entregaste a aquellos deseos, recuerda cómo brillaban en los ojos que te estaban mirando y cómo temblaban en la voz por ti. Recuerda cuerpo. Recuerda cuerpo no solo cuando fuiste amado, sino también los lechos en los que te acostaste, pero luego dice, recuerda no solo tus deseos, sino que también te No solo desearon a ti. ganar, pero lo que va más allá, creo que es lo que dice. Recuerda cuerpo no solo cuando fuiste amado y los lechos, pero ¿no? Lo trascendente que al final es ese brillo en los ojos, esas cosas que muchas veces no vemos, pero están ahí. Qué bueno. Yo tengo una profesora, Marina Mayoral, escribió una novela que se llamaba Recuerda el cuerpo, tomada de Cavafis, ¿no? Es uno de los poemas más bellos, yo Sí. creo, uno de ellos. Recuerda cuerpo, recuerda cuerpo, eso que se mueve como un leitmotiv, ¿no? Como algo que se repite, pero que va generando una musicalidad y una sensualidad, ¿no? Bueno, pues vamos quizá, no sé si hemos leído antes otro, un poema histórico, que yo creo que Cernuda decía de este poema que era el poema más maravilloso que se había escrito en la literatura. Cernuda decía esto. Cernuda era muy Cavafis, pero no porque se hubiera copiado de Cavafis, sino porque era de una poesía muy cavafiana, era muy curioso, estaban en ese mismo ámbito, ¿no? El Dios abandona, Antonio. Cuando de pronto, a medianoche, se oiga un cortejo invisible que circula con músicas excelsas, con clamores, de tu destino que se entrega, de tus obras que fracasaron, de los proyectos de tu vida que tan mal te salieron.
no te lamentes en vano. Como dispuesto desde a tiempo, como un valiente, dile adiós a ella, a la Alejandría que se va. Y sobre todo, no te engañes. No digas que fue un sueño, que fue error de tu oído. Nunca aceptes tan vanas esperanzas. Como dispuesto desde a tiempo, como un valiente, como te va a ti que de una ciudad tal has sido digno, acércate con entereza a la ventana y oye con emoción, pero no con súplicas y quejas de cobarde, como un último goce los acordes, los excelsos instrumentos del misterioso cortejo, y dile adiós a ella, a la Alejandría que tú pierdes. Es ese momento en que Marco Antonio sabe que en esa batalla de Accio, ¿no?, que ha contenido con Octavio, sabe que ha perdido, ¿no? Sabe que no puede continuar y que no va es que tiene que quitar la vida, ¿no? Porque Octavio pasará a ser ahora el emperador. Y entonces, fijaos, ¿no? Además, aparece, no digas que fue un sueño. ¿Quién escribió la novela? Thérèse Moix, ¿no? Basado en esto, no digas que fue un sueño, que fue error de tu oído, y cuenta la historia, ¿no?, de Marco Antonio y Cleopatra. Entonces, me encanta, ¿no? Y dice, y dile adiós a ella, ¿no? Pero hazlo con entereza, puesto que tú has sido un héroe del destino de la historia. Y es cuando de pronto a medianoche se oiga un cortejo invisible, cuando empieces a entender que esto va a pasar y te des cuenta que afronta. ¡Wow! Histórico. Pero ¿cómo lo cuenta? Un historiador diría tal, pero aquí hay algo más, hay una entraña, nos acercamos, como si cogiera una cámara cercana, nos acercamos a Antonio, a Marco Antonio, ¿no? ¿Qué os parece? Porque hablábamos de los históricos, algunos son un poco farragosos, pero otros son formidables, ¿no? Muy bien. Pintura, señor. Cuido y amo mi trabajo, pero la lentitud de la composición hoy me descorazona. El día me ha afectado. Por momentos se ensombrece su aspecto, no cesa el viento y llueve. Deseo más mirar que expresarme. Ahora en este cuadro veo a un hermoso muchacho que junto a una fuente se ha tendido, porque se cansaría de correr. ¡Qué bello muchacho! ¡Qué divino mediodía de él se ha apoderado para dormirlo! Me siento y lo contemplo largo rato, y en el arte otra vez descanso de su servidumbre. Un poema no es solo del poeta, un poema es para todos. Se hace de uno cuando lo lee. Decía Octavio Paz que cuando escribía el poema ya no era suyo. Quiero decir que uno lo puede hacer. Es un poema que lo ha podido vivir cualquiera, ¿no? Sí, total. Incluso a mí me gustaba mucho este poema porque como persona que crea y como persona que escribe, habla mucho de esa frustración en cuanto tú creas algo a nivel artístico, de esa necesidad de descanso, de esa frustración cuando no encuentras lo que quieres transmitir, pero luego acaba el poema con el verso y en el arte otra vez descanso, ¿no? Porque es como esa lucha y como esa guerra con eso que te alivia tanto, pero que a la vez te da tanta guerra, ¿no? Y tanta entrega. Es que en el esfuerzo está la liberación. Es decir, hay un trabajo ahí en pro que te lleva a sentirte lo más hondo, ¿no? Si no hubiera habido ese trabajo, no habría habido. Si no el artista no lucha, no hay esa gratificación final, ¿no? No, y se va sintiendo porque puedes estar creando y dices, es que no, esto, y otra vez, y ahí estás hasta que llega algo con lo que te sientes satisfecho. Muy bien. Su principio. La consumación de su placer ilícito se ha cumplido. Se han levantado del colchón y se visten deprisa sin hablarse. Ocultas salen separados de la casa y mientras caminan algo inquietos por la calle, da la impresión de que sospechan que algo les traiciona, la clase de lecho en que cayeron hace poco. Pero ¿cuánto ha ganado en la vida del artista? Mañana, pasado mañana o al cabo de algunos años serán escritos los versos vigorosos que aquí tuvieron su principio.
Qué maravilla. Que es eso, ¿no? Que hay que vivir la experiencia para poder... Exacto, y que lo está diciendo, el artista siempre está observando con una cámara. No sabes de dónde te va a venir una historia o... Incluso dice que ha podido ser angustioso, ha podido ser un poco, en fin, con sus límites, sus murallas, pero de repente, ¿no? De repente, eso te está dando una experiencia humana tan grande que lo puede llevar al arte. Sí, sí. Que es donde decimos las verdades, ¿no? Donde decimos las cosas que se entrañan, ¿no? Muy bien, pues ahora vamos a uno que yo creo que lo conoce mucha gente, que es Ítaca. Y para mí me parece quizá el más glorioso de todos, ¿no? Creo que además es un poema que ha quedado para los restos y se dice muchas cosas, se repite en muchos sitios, ¿no? Y yo recuerdo la primera vez que lo leí, ¿no? Y luego me lo volví a leer y yo creo que lo leí tantas veces como él lo había escrito. O sea, muy seguramente, ¿no? Eso es como cuando yo contaba que cada línea, que cada página que escribió García Márquez de 100 años de soledad, la repetía 60 veces. Claro. García Márquez. Ahí, y Cavafis igual, o sea que detrás hay un trabajo, hay una lucha con el lenguaje, ¿no? Ítaca. Cuando salgas de viaje para Ítaca, desea que el camino sea largo, colmado de aventuras, colmado de experiencias. A los lestrigones y a los cíclopes, al irascible Poseidón, no temas, pues nunca encuentros tales tendrás en tu camino, si tu pensamiento se mantiene alto, si una exquisita emoción te toca cuerpo y alma. A los lestrigones y a los cíclopes, al fiero Poseidón no encontrarás, a no ser que los lleves ya en tu alma, a no ser que tu alma los ponga en pie ante ti. Desea que el camino sea largo, que sean muchas las mañanas estivales en que, y con qué alegre placer, entres en puertos que ves por vez primera. Detente en los mercados fenicios para adquirir sus bellas mercancías, madreperlas y nácares, ébanos y ámbares, y voluptuosos perfumes de todas las clases, todos los voluptuosos perfumes que te sean posibles. Y vete a muchas ciudades de Egipto y aprende de los sabios. Mantén siempre a Ítaca en tu mente. Llegar allí es tu destino, pero no tengas la menor prisa en tu viaje. Es mejor que dure muchos años y que viejo al fin arribes a la isla, rico por todas las ganancias de tu viaje, sin esperar que Ítaca te va a ofrecer riquezas. Ítaca te ha dado un viaje hermoso. Sin ella no te habrías puesto en marcha, pero no tiene ya más que ofrecerte. Aunque la encuentres pobre, Ítaca de ti no se ha burlado. Convertido en tan sabio y con tanta experiencia, ya habrás comprendido el significado de las Ítacas. ¡Qué maravilla! Porque lo que te voy a decir este poema es que el camino es lo que te va a dar toda esa felicidad, ¿no? No es el objetivo, sino el camino, que disfrutes de tu camino. Y una cosa, los lestrigones y los cíclopes, eso aparece, claro, en el Ulises, ¿no? En la Odisea, son unos monstruos, tú dices, no, los monstruos no te los vas a encontrar, a no ser que los lleves ya en tu alma, ¿no? Bueno, es como advirtiéndonos que los monstruos son nuestros, ¿no? Que muchas veces, claro, y que muchas veces los sacamos fuera. Y no sé, yo hablé en la charla que di sobre el romanticismo, hablé sobre Remando al viento, de Gonzalo Suárez, que habla de ese encuentro de Lord Byron, de Percy Shelley, Mary Shelley, y Polidori, en esa noche tan fantástica donde Mary Shelley inventa Frankenstein, ¿no? Pero Mary Shelley inventa Frankenstein porque está viendo los monstruos que están rodeando a su mundo y a las personas que le rodean, ¿no? Es una cosa maravillosa, ¿no? Luego aparecerá el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, en fin, esos monstruos que abonan nuestra alma, ¿no? Y desea que el camino sea largo, de experiencias colmadas, ¿no? Porque cuando llegues a Ítaca te vas a dar cuenta de que llegar a Ítaca no era
el objetivo. Era disfrutar de ese camino donde has comprado madreperlas y nácares y ébanos, donde has disfrutado, donde has bebido los vinos, donde has disfrutado de la vida en definitiva, ¿no? Entonces, bueno, parece una belleza. ¿Te toca? Sí. Días de 1896. Se envileció a fondo. Su tendencia amorosa, harto prohibida y despreciada, aunque innata, fue la causa. Era la sociedad, muy mojigata. Perdió gradualmente su escaso dinero, después su posición y su reputación, y rondaba los 30 sin ni siquiera por un año ocuparse en un trabajo, al menos conocido. Para sus gastos a veces sacaba dinero en mediaciones que se consideraban vergonzosas. Se convirtió en un tipo que si lo frecuentabas era muy probable quedar en entredicho. Pero no solo esto, no sería justo. Es preciso además recordar su belleza. Y hay otro aspecto en que si desde él se mira, aparece simpático. Surge simple y auténtico el chico del amor, que por encima de su honra y su reputación puso sin hacerse cábalas el puro goce de su carne pura, de su reputación. Pero la sociedad, que era muy mojigata, sacaba conclusiones absurdas. Sí. Yo creo también que es yo creo una crítica brutal a la sociedad que a él le tocó vivir con 30 años, que le criticaba por muchas cosas, ¿no? Pero yo, como mujer joven ahora, es un poco lo que ella decía, ¿no? A él le tachaban de homosexual, a los jóvenes muchas veces se les sigue criticando a día de hoy porque amen a quien amen, porque tengan un trabajo que no es como lo socialmente aceptado, ¿no? Porque no tienes suficiente dinero, porque te dedicas a buscar el placer simplemente, ¿no? Entonces me gusta porque es como que me encuentro en este poema a pesar de que este hombre nació en 1863, ¿sabes? Es increíble, ¿no? Porque además, ya digo, fue el padre de conseguir que un poema sea una ventana de lo inmediato, cuando está hablando de algo que tiene que ver con el tiempo fugaz, ¿no? Es algo que es prodigioso, ¿no? Ese acento, ese pulso que tiene, esa belleza en su verso, ¿no? Es increíble. Bueno. Estas veces, cortita, he aportado al arte. Me siento y sueño, he aportado a mi arte, rostros o líneas, recuerdos vagos. Sabe formar casi insensiblemente combinando impresiones, deseos, sensaciones, cosas vistas a medias, de amores no cumplidos, que yo a él me abandone, la figura de la belleza, colmado la vida, combinando los días. Muchísimo también, ¿no? Y además esta brevedad de los poemas, ¿no? que son los que más esencia tienen, ¿no? Porque van directos al contenido, ¿no? Me gusta mucho deseos, sensaciones, cosas vistas a medias, de amores no cumplidos. Lo que hablábamos antes de los deseos al principio, de esos deseos que quedaban ahí, ¿no? Pero que no se habían cumplido, ¿no? Uno corto, se llama Jura. Ya que ya este era el último. Sí. ¿El de Murallas? ¿Qué estuvo el de Murallas? Creo que sí. Ok. Este se llama Jura, muy cortito. A ver, las gafas. Jura de vez en cuando comenzar mejor vida. Pero cuando llega la noche, con sus consejos, con sus transacciones y promesas, pero cuando llega la noche, con la fuerza propia del cuerpo que ansía y busca hacia el mismo goce fatal, perdido, va otra vez. Fijaos, qué maravilla, qué cortito, que se parece a un haiku, ¿no? Pero va directo a lo que viene de contar, ¿no? El otro jura, tal, no sé qué, no sé cuánto, pero cuando llega la noche, allá va. Hoy sí lo termino, hoy sí lo termino. Sí, va para allá, ¿no? Al día siguiente jurará de nuevo, ¿no? Bueno, una maravilla tan cortito y tan potente, ¿no? Murallas. 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 Sin miramiento, sin pudor, sin lástima. Altas y sólidas murallas me han levantado en torno. Y ahora, heme aquí, quieto y desesperándome. No pienso en otra cosa.
Este destino me devora el alma, porque yo muchas cosas tenía que hacer fuera. Ay, cuando levantaban las murallas, cómo no me di cuenta. Pero nunca oí ruido ni voces de albañiles. Desde el mundo exterior, y sin yo percibirlo, me encerraron. Es uno de los más hermosos también este poema, ¿eh? Este está... Esa es la primera parte. Esa es la primera parte, Sí. ¿no? Yo lo tenía por aquí. Este poema, además, bueno, voy a contar una anécdota. En el libro que yo tenía, que yo usé como primera lectura de Cavafis, yo contaba, y se lo he contado a mis alumnos, que tenía la errata más bella jamás escrita en la historia de la literatura, porque en Murallas aparecía con 3 L's. Joder, y cuando yo lo vi aquello dije, pues, fantástico, ¿no? Escribir Murallas con 3 L's es una muralla ya que es infranqueable, ¿no? A mí me pareció una belleza. El tema de las murallas, el tema de cómo van poniendo murallas a nuestro alrededor y no vamos viendo que están las murallas, ¿no? Y de repente cuando... Ah, mira, lo dice, ¿no? No sé si lo puedes volver a leer, pero Sí. nunca oí. Sí, pero nunca oí ruido ni voces de albañiles. Desde el mundo exterior y sin yo percibirlo, me encerraron. Encerrar. Al final, ¿no? Ahí se quedó. Pero al principio dice muy claramente, sin miramientos, sin pudor, sin límites, altas y sólidas murallas me han levantado en torno. Es decir, que las murallas las estaba bien, pero esas murallas estaban ahí. Y luego las murallas se iban cercando y al final la muralla estaba alrededor de uno, ¿no? O sea, al final es algo maravilloso, ¿no? No sé si quieres decir algo sobre este poema de murallas. No. Lo digo porque yo terminaría aquí. Hemos cumplido con creces el tiempo y bueno, queríamos dar a conocer a este poeta grandísimo, a Cavafis, y de alguna manera que sintierais esa belleza de la poesía, ¿no? Esa belleza de esos versos que son capaces de desentrañarnos y de revelarnos, ¿no? De revelarnos con V, con B a lo mejor también, pero de revelarnos con V, ¿no? Y bueno, yo lo dejaría aquí, si alguien quiere hacer alguna pregunta y le podemos responder, pues estaremos encantados y bueno, no sé si alguien quiere decir algo, lo dejaríamos. Hay un comentario que ha hecho Clarisa al principio, pero que luego parece como que se vuelve al revés, que es cuando habla de que el deseo que ya está satisfecho ya no existe. Pero luego, sin embargo, en uno de los poemas vuelve a aparecer el deseo a través de la memoria. Claro, el deseo está siempre en ese punto, ¿no? Lo que pasa es que cuando uno cree que ya no existe más ese deseo, de repente aparece, ¿no? Que nos ha pasado, ¿no? Decimos, bueno, este deseo no existe, ¿no? O pasó, o lo pude dejar en una memoria muerta, ¿no? Y sin embargo, algo, un olor, un sonido, una música, una canción, nos vuelve a recordar ese deseo que habíamos ocultado, ¿no? entre sábanas negras, ¿no? Pasa, ¿no? Hay que decir que ese mundo del deseo es paradójico. Yo me refería más al hecho de que todos tenemos deseos. Por ejemplo, yo deseo no sé, comprarme tal cosa o lo que sea. Pero una vez llegados ahí, es como cumplir la meta, ya no es más deseo. Me refería a eso. Pero claro, que puede volver con nuestra memoria y tal, la sensación más que el deseo, creo, que es lo que decía él también era... Claro, está el deseo satisfecho y el deseo insatisfecho. Claro, el deseo satisfecho uno recuerda ya en vez de otros patrones, ¿no? Pero por eso es cuando tenemos un deseo y lo cumplimos, pasamos a otra cosa, porque eso ya está. Claro, pero en la Que memoria... claro, lo puedes volver a vivir, creo, en sensación de deseo como tal. Y lo grande es que Cavafis puede hacer un poema donde lo aparentemente cotidiano, la entrada de un café, mirando por la ventana, todo eso, todo ese elemento de lo cotidiano, eso va a ser la raíz para la poesía del posmodernismo. Es decir, la poesía que tiene sus inicios en los años 80, 90, ¿no? Cuyo mayor exponente es García Montero, Carlos Marzal,
gente que se va a mover en la poesía de la experiencia, se va a mover en qué, en que lo cotidiano va a ser exponente de una realidad versificada, ¿no? Ahí es cuando hablamos de contemplación, de pararnos a mirar cualquier cosa, un café, no sé, una mujer llorando, está triste y tal, pues surgir poesía. Desde observar Exacto. las realidades de la presencia, ¿no? Desde lo que está ocurriendo y viviéndolo. El momento. Prácticamente. Bueno, hay un momento que se pone, lo acabo de recordar ahora, unos versos suyos de Cavafis, que dice: vuelve a recordar tu obra, en la desgracia o cuando llegue tu hora, eso espero de ti y eso te exijo, en absoluto arrojes de tu espíritu el espléndido verbo de la tragedia. Yo me acuerdo cuando leí eso, que dije, bueno, esto aquí se ha puesto shakespeariano, ¿no? Era muy Shakespeare, ¿no? En absoluto arrojes de tu espíritu el espléndido verbo de la tragedia, o se puso un poco, pero porque estaba hablando de, eso pertenece a un poema histórico, ¿no? Pero vuelve a recordar tu obra, en la desgracia o cuando llegue tu hora. Eso espero de ti y eso te exijo. Brutal, ¿no? Entonces, también se mueve en otros planos, aunque no los hayamos tocado, de un fuerte existencialismo, ¿no? Hablando de lo histórico. No sé si hay algún comentario, pregunta o... ¿Tienes tú alguno? No, yo me he quedado con ganas de poemas muy buenos que tienen, pero que no podemos leerlos todos. Yo me acuerdo de Voces. Ay, por favor, ¿lo puedes leer tú, el de Voces? Sí, que es precioso. Voces imaginarias y amadas, de aquellos que murieron y de aquellos que están, como los muertos, perdidos para nosotros. A veces nos hablan en sueños, a veces en su imaginación las oye el pensamiento, y en su sonido, y con su sonido retornan por un instante ecos de la poesía primera de nuestra vida, como música que en la noche extingue lejana. Las voces, ¿no? Las palabras que han ido quedando, que también recordamos en esos ecos, ¿no? La fragancia de la voz, la fragancia de la palabra, del sonido, ¿no? Y el siguiente deseo Que es el que leyó ella, es el que leyó ella al principio. Ese era otro de los que a mí me gustaba, el de Voces, ¿no? Porque, Dios, ¿cómo captas que las voces también han pertenecido a tu vida, ¿no? Como el olfato, todos los sentidos, ¿no? Que siempre tienen una impregnación, ¿no? Yo tengo una vivencia, cuando era pequeñito, me llevaron a una pradera y la hierba estaba recién mojada. Entonces se ve que yo lo abrí, aquel olor me pareció fabuloso. Tanto es así que ahora, cuando poetizo mentalmente yo conmigo mismo, digo que el paraíso huele a hierba mojada. Pero claro, no puede decir, bueno, el paraíso de tu niñez, ¿no? Puede llevarlo ahí, o el paraíso de, como yo pienso, a lo que olerá el paraíso. Los aromas que decía Gil de Vierma, recuerdo que amé la vida porque la calle olía al aroma de zapatos, no recuerdo. Sí, algo así, sí. Por eso digo que las metáforas también, y las hay acústicas, ¿no? Cuando Lorca dice en el romancero gitano, el liso gong de la nieve, el liso gong de la nieve, ¿no? Eso que hace cuando lleva el agua blanca es la nieve, ¿no? Y el liso gong es cuando el mar hace shum, 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 como un gong. Está haciendo una metáfora acústica. Es decir, que no solo existen las metáforas visuales, sino que existen metáforas que pertenecen a todos los sentidos humanos, ¿no? Sí. Yo no sé si Cavafis utilizó en alguna forma las onomatopeyas en su poesía. Yo por lo que he escuchado no. Yo sí sé una cosa, es verdad, en la traducción eso yo no lo aprecio, pero es verdad que en el griego, leyendo a un traductor suyo, parece ser que también jugaba con algún juego de palabras. No ya algo cacofónico, pero sí un juego de palabras que cuando una palabra se parece a otra palabra, ¿no? Y en ese verso, digamos que había como un entretenimiento entre las palabras, ¿no? Y parece ser que sí, pero por eso hay que saber bien el griego y leerlo en griego. griego. Es muy complicado también traducir sobre todo poesía, es algo con esencia, como estamos diciendo.
siempre hay muy pocas que, por ejemplo, con este hombre vale la pena, pero hay poesía que Ahí se cumple lo de pierde muchísimo. Ahí se cumple lo de Octavio Paz, que dice que una vez que has escrito el poema ya no es tuyo, ¿no? Ya es de otros, porque tú lo lees y te lo estás imaginando con tus experiencias. Entonces, bueno, aunque haya una traducción, ya el traductor ha hecho ya un camino, ¿no? Y ya el lector hará otro camino y se encontrará con ese poema, con la entraña de ese poema entre otros mundos de su propia vida. Sí. Bueno, perdón. No, nada, Gracias, es que Iván. había una frase también de Nicolás que decía, bueno, se le preguntaban, ¿ha leído usted la traducción de tal? No, yo no autorizo traducciones, porque ese ya deja de ser mi libro. Toma ya. Es verdad. Bueno, luego la postura del autor queda... Bueno, pues Claro, pero lo dejaríamos aquí y quiero dar las gracias tanto a Alicia, ¿verdad?, como a Clarisa, que creo que han estado espectaculares y de verdad, mil gracias.